Dos campesinos esperan bajo el alero del rancho al bus que cada domingo viene por frutos del campo. Ella de pañuelo negro y él con su poncho de blanco, ambos con canas de plata. Dentro de los ejercicios de transparencia que tienen los ciudadanos para conocer y evaluar las acciones que se hacen dentro de las entidades públicas se encuentra la audiencia de rendición de cuentas. Y es que justamente la ruta de la memoria llega a Ibagué, porque la rendición de cuentas de este año se realiza en las regiones y les invitamos a ustedes a que nos acompañen en este recorrido y por supuesto a conocer todos los datos de las entidades que hacen parte de este sector social en Colombia. Vamos a dar inicio a esta rendición de cuentas, esta audiencia pública en cumplimiento de la ley, audiencia pública de todo el sector de inclusión social, motivo por el cual me acompañan aquí los directores del Bienestar Familiar, de la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y cada uno en cumplimiento de la ley arrancaremos también con nuestra rendición de cuentas de nuestro sector y también... El sector social está encabezado por el Departamento de Prosperidad Social y hablamos con el doctor Pierre García, su director, quien nos hizo un balance de esta audiencia pública de rendición de cuentas 2021. Bueno, cumplimos con el deber que tenemos de hacer audiencias públicas para rendir cuentas a los ciudadanos como sector de inclusión social, como prosperidad social, pero también nos acompañaron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas y también el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hicimos un evento desde la ciudad de Ibagué, pero con transmisión nacional en redes sociales y diferentes medios, en los cuales pudimos mostrarles todas las cifras de ejecución del 2021 a los ciudadanos, un ejercicio de transparencia donde quisimos mostrar los logros, los hitos, todo lo que hemos invertido, cómo hemos ejecutado los indicadores de gestión, cómo hemos logrado un importante rendimiento, uno de los sectores y entidades que mejor desempeño han tenido en el gobierno nacional. Hablamos de los proyectos principales que tenemos desde Prosperidad Social, todo lo que hemos logrado en materia de transferencias monetarias, cómo triplicamos la cobertura social entre el inicio del gobierno y a la fecha, y cómo hemos invertido los 14 billones de pesos que tuvo de presupuesto la entidad en el 2021, las obras de infraestructura realizadas y también lo que viene para beneficio de los colombianos, porque seguimos avanzando por decisión del presidente Duque, ampliando la cobertura de Familias en Acción, ampliando la cobertura de ingreso solidario y con el compromiso que los colombianos sepan que estamos hasta el último día trabajando para superar pobreza en Colombia y para promover la equidad en nuestro país. Por ejemplo, ingreso solidario, escogemos de manera automática a los beneficiarios de acuerdo a su puntaje del Sisbén. Muy importante seguir fortaleciendo esta herramienta de Sisbén. Con la tecnología que hoy tenemos podemos estar seguros no solo que llegamos a los colombianos más pobres y vulnerables en el 100% del territorio nacional, sino que hemos podido mejorar el cruce de información para que de verdad se le pague a quien lo necesita y se retire los programas sociales a quien ya no necesita o no cumple con los criterios, programas que se pagan directamente a los beneficiarios y que no tienen manipulación alguna de alcaldes, gobernadores o terceros, como muchos pueden creerlo. Estos son programas sociales del gobierno para apoyar directamente a las familias más pobres y vulnerables. La siguiente administración tiene primero que seguir construyendo sobre lo construido. Dejamos un legado donde triplicamos el número de beneficiarios de programas sociales, es decir, en 4 años pasamos de 4 millones de beneficiarios a 11 millones de beneficiarios de programas como Familias en Acción, como Ingreso Solidario, como Jóvenes en Acción. El legado del próximo gobierno, el deber del próximo gobierno debe ser el de seguir fortaleciendo la oferta social, establecer un piso de protección para que todos los colombianos que viven en situación de pobreza extrema, de pobreza moderada o de vulnerabilidad tengan el apoyo del gobierno para que con esos recursos podamos tener un país más equitativo, un país donde haya justicia social, y también seguir fortaleciendo ingreso solidario. En el 2022, en diciembre, termina el programa de ingreso solidario por ley, entonces es muy importante que el próximo gobierno tome las medidas para darle continuidad a este programa, que sigan fortaleciendo Jóvenes en Acción y que lleven adelante la nueva fase, la fase 4 de Familias en Acción, que nosotros dejamos ya montada y con el impulso para beneficiar a millones de hogares en Colombia.
el museo va a tener una dimensión física, una dimensión virtual y una dimensión territorial. Entonces, desde esta última tenemos el deber, la obligación de tener en cuenta la diversidad territorial que tenemos en el país para incluir a todas las víctimas de cada uno de los territorios en las representaciones museísticas que se hagan, que se realicen de aquí en adelante. Y ahí obviamente saldrán a flote, pues cuando se estén haciendo exposiciones sobre el sur del país, sobre el oriente, sobre la costa norte, la costa pacífica, la región central, la región cafetera, etcétera. Ahí estará el museo, pero también lo hará de manera virtual, o sea, que en cualquier parte, en cualquier escuela que tenga conexión, se puedan ver las exposiciones. Durante mi gestión entre el año 2019 y el presente, por cada dirección técnica. En dirección de museo, el haber iniciado la construcción física, que avanza ya hacia un 40% sobre el 60% programado. Está ubicado el edificio en la ciudad de Bogotá, esperamos inaugurarlo este año. En segundo lugar, en la dirección de construcción de memoria, pues hemos cumplido la meta de 62 iniciativas que significan un contacto con las comunidades afectadas, sus procesos de recuperación. Lo más importante en materia de investigación es que los 21 proyectos que fueron financiados por el Centro de Memoria en cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación marchan aceleradamente. Estarán entregando cerca de 360 productos de investigación en el curso del segundo semestre de este año. Es algo muy exitoso. En tercer lugar, la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Allí hemos concluido la misión entre un 95-97% de recepción de todas las certificaciones de contribución a la verdad por parte de grupos paramilitares, de miembros de grupos paramilitares que se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Además, hemos publicado 11 informes que versan sobre 39 estructuras paramilitares, dando así como resultado de entregarle a la sociedad colombiana la más robusta bibliografía e investigaciones sobre el fenómeno paramilitar. Esto es algo de resaltar. Y por último, la Dirección de Archivos, en donde hemos crecido con respecto a lo que recibimos en 2019, que fueron 360.000 documentaciones, pasamos a más de 2 millones a mediados de este año. Eso significa un crecimiento de 360% de lo logrado. Pero además creamos un dispositivo AP que puede ser consultado desde cualquier celular en cualquier parte del mundo. Por darles un dato, se ha consultado en 151 países hasta ahora. Puede ser consultado por cualquier persona y está organizado como si fuese una biblioteca, con un tesauros temático que le da lugar a las personas interesadas a consultar cualquier asunto relativo a la violación de los derechos humanos y el VIH en el marco del conflicto armado. Director, y un mensaje que le quiera dejar a los colombianos ya cuando se acerca este cambio de gobierno. ¿Qué mensaje le quiere dejar como director del centro? Nosotros estamos llegando al final de nuestra gestión. Esperamos que las nuevas direcciones del museo y del Centro de Memoria continúen esta labor, que es una labor de Estado, que sigamos cumpliéndole a las víctimas con la recopilación de sus memorias, de sus procesos de recuperación, que sigamos adelante en la estructuración del museo, que no será simplemente un edificio, sino que será un espacio vivo en transformación constante, que se va a enriquecer con las experiencias de cada una de las exposiciones que se vayan a realizar de aquí en adelante y que deben versar sobre los problemas y las vivencias de todas las víctimas del conflicto armado. Bueno, pues lo vamos a dejar, director, porque sabemos que se tiene que preparar y continuamos en la ruta de la memoria, donde les daremos todos los detalles de esta rendición de cuentas 2021. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar es otra de las entidades que hacen parte de este sector social y que por eso quisimos traer a la Ruta de la Memoria para que ustedes conozcan cuál ha sido el balance de estos años, específicamente del 2021, de esta entidad que se ha encargado de generar programas desde la primera infancia hasta los jóvenes del país. Pero el desarrollo económico es imposible sin el desarrollo humano. Y eso es lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, generar desarrollo humano a lo largo del curso de vida. Y no estoy diciendo nada contra los fabulosos y fantásticos hombres que nos acompañan, solo que Colombia tiene que entender que la fuerza más grande que tiene es su diversidad de pensamiento, su diversidad de color, sus diversidades aparentes y no aparentes. Bueno, en esta rendición de cuentas del sector de inclusión social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó todo lo que ha logrado en el año 2021 en materia de protección, garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en ese trabajo que hacemos armónicamente a lo largo del curso de vida. Mostramos cómo llegamos a la meta del Plan Nacional de Desarrollo de atender más de 1.516.000 niños y niñas en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 5 años, garantizando todo ese proceso de desarrollo motor, cognitivo, socioemocional y la seguridad alimentaria. Mostramos también cómo en el ejercicio integral de atención hemos formado a más de 64.000 agentes educativos, madres comunitarias, padres comunitarios, por un valor de 115.000 millones de pesos. Mostramos cómo en infancia hemos llegado a una atención superior a los 890.000 niños y niñas desde los 6 a los 13 años, haciendo una gestión para poder disminuir los riesgos específicos a los que se enfrentan desafortunadamente en los territorios, como es el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, la trata de personas, el reclutamiento, entre otros. Todos estos ejercicios logran que haya un empoderamiento del ser de estos niños y niñas, que conozcan sus derechos y puedan hacer una utilización adecuada del tiempo libre. Mostramos también cómo la Dirección de Juventud, que es una dirección nueva en el ICBF, se está llegando a más de 736 municipios del país, impactando más de 400.000 jóvenes, pelados y peladas, que están buscando detonar sus talentos para ser ejes y referentes positivos de sus territorios y cambiar realidades sociales. Y obviamente el trabajo con las familias, que hoy supera un trabajo y una compañía directa a más de 164.000 familias, generando que ellas sean realmente entornos protectores y referentes positivos para sus hijos e hijas y que pueda haber parentalidad positiva. Y también mostramos cómo desarrollamos el programa Mi Familia Universal, que nos sirve a todos los que somos papás y mamás para tener elementos positivos de crianza con amor, con respeto, con diálogo. Y claramente venimos trabajando también y mostramos cómo el ejercicio de nutrición para garantizar la adecuada alimentación de los niños y niñas, especialmente esos niños menores de 5 años con bajo peso, ha logrado esquemas tan importantes como reducir las notificaciones de muertes por desnutrición en un 39.4%. Lo que hemos logrado a través del incremento de todos los cupos en 1000 días para cambiar el mundo, las unidades de búsqueda activa y los centros de recuperación nutricional. Y obviamente, por último, es cómo necesitamos seguir trabajando en el marco de la corresponsabilidad, familia, sociedad y Estado, en cambiar normas, culturas y valores que han normalizado la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, si bien hemos logrado cumplir las metas de reducir la violencia contra los niños, pues seguimos teniendo el año pasado más de 38.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos por violencias, de los cuales 18.000 fueron por violencia sexual. Esto implica que necesitamos comprometernos como sociedad, todos en colectivo, para transformar a Colombia, que realmente le dejemos a quienes son los llamados a hacer el relevo generacional nuestro, un país en donde todos quepamos, en donde se respete la diversidad y sobre todas las cosas, invirtamos y protejamos a nuestra niñez. El 77% de los padres de familia consideraban que golpear a sus hijos como método de crianza era una herramienta. Y yo no les voy a decir mentiras, yo soy mamá de un pelado de 9 años y a veces uno se desespera, o sea, es como me tiene con los nervios de punta. Pero parte de lo que estamos haciendo en el marco de la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, de las cuales somos parte desde el año 2019, es hacerle entender a los papás y a mamás que no lo digo yo, lo dice la neurociencia y la pediatría. Cada vez que yo golpeo o grito a mi hijo o a un niño, las neuronas le hacen esto.
se encogen. Pues este año del gobierno nos quedan menos de 60 días. Seguiremos trabajando hasta el 7 de agosto con la responsabilidad más grande dentro de nuestras instituciones para proteger y garantizar los derechos. Estamos en el ejercicio de seguir abriendo todas las unidades de servicio en ese retorno a la presencialidad. Ya tenemos más del 98%, es decir, más de 67.000 unidades de servicio abiertas. Seguir garantizando los ejes de transformación, esos ejercicios que tenemos en las grandes alianzas, la Gran Alianza por la Nutrición, la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, la Gran Alianza por la Juventud y la Gran Alianza por la Equidad. Todos estos elementos se tienen que seguir trabajando y es parte de lo que se le deja al próximo gobierno, a unos jóvenes absolutamente empoderados, conscientes de sus necesidades, después de ese diálogo abierto que abrió el gobierno nacional a través del Pacto Colombia por las Juventudes. Se escucharon a más de 15.700 pelados y peladas en 507 mesas y ellos tienen la voz, una hoja de ruta en 12 dimensiones que permite construir una Colombia, repito, donde quepamos todos. El sector social está integrado por el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Angie Cárdenas estuvo con el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, entidad aliada directamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues Viviana, continuamos en esta ruta por la memoria, en esta oportunidad en la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y de la reconciliación, y por supuesto nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica estamos presentes. Y en este recorrido que vamos a hacer y que estamos haciendo acá en Ibagué, pues vamos a conversar con los directores de las entidades que hacen parte de este sector para presentarles a ustedes algunos de los resultados, de las cifras de las que estuvimos hablando en este encuentro tan importante. Para ello quiero presentarles al director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, para conversar sobre estas cifras tan importantes que nos deja la UARIF. Director, bienvenido a la Ruta de la Memoria, gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son los resultados que se están mostrando en esta rendición de cuentas? Bueno, muchas gracias. Los resultados que estamos mostrando en esta rendición de cuentas van enfocados al cumplimiento de la política pública de atención a víctimas. Lo primero es haber garantizado todas las emergencias, la atención de todas las emergencias humanitarias, es consolidar a la Unidad para las Víctimas como el principal actor humanitario a través del Gobierno Nacional, la Unidad para las Víctimas, para atender todas las emergencias humanitarias, tanto de desplazamientos como confinamientos, pero adicional a eso también poderle garantizar a las víctimas en todo el territorio nacional la atención inmediata, que las alcaldías, las gobernaciones tengan cómo darle respuesta a la inmediatez, que son esos dos componentes de alojamiento y alimentación. Cuando a un alcalde le sucede un desplazamiento, un confinamiento, es saber cómo se da respuesta, y frente a eso es garantizar los recursos en esa primera fase que es la inmediatez. Y adicional a eso, también garantizar el registro único. Hoy podemos decirle a los colombianos que el registro está al día, no tiene rezago. Estamos aprovechando y en el año 2021 tuvimos la oportunidad de recibir 97.000 declaraciones, de las cuales el 60%, casi el 70% fueron tomadas en línea. O sea, ya no estamos utilizando el papel para la toma de la declaración, sino directamente a través de las personerías, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que son los que toman las declaraciones, proceder a que lleguen directamente a la entidad. Eso agiliza el proceso de valoración y por eso no tenemos hoy en día rezago. Y adicional a eso también lo que hemos venido haciendo en los pagos de indemnizaciones. Es el gobierno, el presidente Iván Duque, el gobierno que más recursos ha dejado para el pago de las indemnizaciones, y eso nos ha permitido subir un porcentaje a nivel nacional en los pagos de las indemnizaciones. Lo ven las víctimas, se ven en el territorio, se ven en todos los departamentos, y adicional también lo que hemos logrado avanzar en la reparación colectiva. 50 sujetos de reparación colectiva hemos logrado cerrar en estos 46 meses. Cuando llegamos solamente habían 3 sujetos de reparación colectiva. Nos pusimos en la tarea, el presidente nos puso en esa tarea y hoy podemos decir que llevamos ya 50 sujetos de reparación colectiva que hacen ese cierre frente a un plan que fue construido por ellos. Nosotros acompañamos la construcción del plan. Esto es fundamental y hace parte de la memoria, porque cuando va uno a los territorios de reconciliación, territorios de construcción de paz, son esos territorios donde se ha ejercido todo el trabajo frente a la reparación colectiva. Y adicional a eso, lo que hemos logrado en los temas de retornos, reubicaciones,
acompañando a las víctimas en los esquemas especiales de acompañamiento comunitarios, pero también individuales, temas de generación de ingresos. ¿Qué buscamos? Y la política busca los temas de atención, pero más allá de atención, de asistencia, reparación, buscamos la inclusión social de las víctimas. Y buscar la inclusión social de las víctimas es buscarle mecanismos de generación de ingresos para que en el lugar donde la víctima se retorne o se reubique tenga la oportunidad de resarcir los daños, pero también de reconstruir su proyecto de vida alrededor de una oferta institucional. Y algo importante, hemos logrado que 2.800.000 víctimas hayan superado la situación de vulnerabilidad de forma histórica, de los cuales 1.400.000 víctimas ha sido en este gobierno, que han permitido no solamente acceder a un derecho o 2 o 3 derechos, sino a 7 derechos, superando su situación de vulnerabilidad y permitiéndole avanzar en toda la ruta hacia la reparación integral. ¿Qué hemos logrado hacer? Hemos indemnizado hasta el momento, estamos llegando al 1.400.000 víctimas. Cuando llegamos, solamente no alcanzaban al 1.000.000 de víctimas. ¿Cuál es el compromiso que asumimos, Pierre? Es llegar a ese 1.500.000 víctimas antes del 7 de agosto. Ya estamos haciendo pagos masivos en todo el territorio colombiano, y para los adultos mayores, la Corte en el auto 206 nos pidió que los priorizáramos. Hicimos la priorización en este gobierno. Resolución 1049 tiene 3 criterios de priorización: adultos mayores, mayores de 74 años, personas con discapacidad y enfermedades terminales. Director, estamos todavía a 6 meses de finalizar este año. ¿Qué se va a hacer en el segundo semestre? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el segundo semestre? Seguir ejecutando la política pública de atención a víctimas en cada uno de los componentes, y para eso dejamos un documento de irreversibilidad, es dar la sostenibilidad a todo lo que se ha venido haciendo durante esos 46 meses, es garantizar que sigamos haciendo la inversión adecuada de los recursos que nos permita avanzar en los temas de prevención, en los temas de atención, mantener el registro. Este documento ha sido construido con las víctimas, validado con las víctimas, y lo que queremos es que en estos 9 años que quedan todavía de implementación sea un momento para devolverle la esperanza a las víctimas y no sea un momento de frustración para las víctimas. Es decirle, ¿qué nos toca hacer en esos 9 años para que podamos avanzar? Decir qué toca hacer en reparación colectiva, individual, en retornos y reubicaciones, todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial. Y yo creo que con este documento nos permite garantizar la atención a las víctimas, y en estos últimos 6 meses es comprometer todos los recursos para que cada uno de los compromisos que asumimos en el territorio se puedan cumplir. Estamos en este momento en cierre de un gobierno. ¿Qué le espera al siguiente presidente, a los siguientes directivos, al siguiente director de la Unidad para las Víctimas en cuanto a retos para los siguientes años? Bueno, los retos, tenemos varios retos, entre esos es tema presupuestal. El presupuesto ha sido siempre mencionado en cada uno de los informes de la Corte, en los informes que aparecen de cada uno de los entes de control. Necesitamos llegarle a más de 6 millones de víctimas con el pago de la indemnización, es una necesidad, y por eso uno de los grandes retos que establecimos en el documento de empalme es el tema presupuestal. Hay que dejar más recursos del presupuesto general de la Nación, pero también tenemos que buscar cómo monetizamos todos los bienes que tenemos en cada uno de los fondos. El Fondo de Reparación a Víctimas administramos más de 1.600 bienes, queremos que eso se pueda monetizar, conseguir los recursos, la articulación con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, aumentar el número de retornos y reubicaciones como un cierre de la política pública en los temas de atención, y seguir articulando con cada uno de los municipios PEDET para que podamos darle cumplimiento a los PEDET, pero también le podamos dar cumplimiento a la atención a cada una de las víctimas que se encuentran allá en el territorio. Director, muchas gracias por acompañarnos en esta ruta por la memoria. El director de la UARIP, de la Unidad para las Víctimas, ustedes no se pierdan lo que viene más en contenido de esta rendición de cuentas. Y por supuesto, las víctimas del conflicto armado colombiano fueron las protagonistas en esta rendición de cuentas. Estuvimos conversando con algunas de ellas, quienes nos contaron cómo ha sido el trabajo que han realizado con el Centro Nacional de Memoria Histórica y también algunas de sus inquietudes. Bueno, pues la Administración Municipal de Neiva recibió una oferta institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica para jalonar un proceso de tal manera de que Neiva pudiera tener un lugar de memoria histórica, especialmente para las víctimas y en general para la población.
La administración, a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, nos convocó a quienes integramos el Consejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, y desde nuestras organizaciones de la sociedad civil hemos venido trabajando en conjunción con el Centro de Memoria la instauración de ese lugar de memoria. Ya hicimos la caracterización en los corregimientos, en las 10 comunas de Neiva, y estamos a puertas ya de definir cuál va a ser el lugar de memoria, qué va a ser el lugar de memoria, no solamente para Neiva y el Huila, sino para Sur Colombia, teniendo en cuenta de que Neiva es la ciudad receptora de más de 56.000 víctimas del sur de Colombia. Para mí ha sido muy importante de que se rindan estas cuentas con toda la población presente hoy, ¿sí? Y que se difunda a nivel nacional, porque es de mucha importancia el conocimiento de los recursos ejecutados, las acciones, los objetivos a futuro y lo que se ha hecho un tiempo más atrás. Es muy importante este tema de memoria histórica por la reparación integral a las víctimas, para que todo esto vaya a los territorios y tenga un amplio conocimiento en todo el país con las víctimas del conflicto armado. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Rendición de Cuentas 2021, pero donde también conocimos la gestión de los últimos 4 años de la entidad. Además, por supuesto, les recordamos a ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Centro Memoria H o visitando nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co y consultar también todo lo que ha realizado la entidad que trabaja por la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano. Se oye el motor del camión que sube por